Bueno, si no tienen dudas, entonces vamos a empezar ya directamente con la presentación. Esto tiene que ver con el segundo entregable del estudio de caso, ¿sale? Entonces, quiero recordarles que esta situación del estudio de caso es un estudio de caso que se va a realizar para evaluar la última parte del curso antes del examen. ¿De qué se trata el estudio? El estudio es básicamente a raíz de todo esto que se ha presentado después del 5 de febrero en el que se propuso el pago de pensiones al 100% de los trabajadores. Necesito que realicen un trabajo sobre esto y nos digan, bueno, qué tan viable es esta propuesta, ¿no? Y cómo se relaciona directamente con la parte del sector salud. Cuando ustedes tienen una propuesta de este tipo, mucha gente puede pensar que es solamente cuestión de dinero. Perdón, no le escuché. ¿Alguien quería decir algo? No, ok. Mucha gente piensa que es solamente cuestión de dinero y no, esto va más allá. Tiene una profundidad que tiene que ver con el estudio, entre otras cosas, de la pirámide poblacional y de cómo esto va a impactar directamente sobre las compañías de seguros, sobre las instituciones de salud, sobre la compra de medicamentos, sobre la industria farmacéutica, etcétera. O sea, esto no es nada más una cuestión política, sino que tiene implicaciones y repercusiones en muchos más ámbitos. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de este trabajo es que ustedes estudien esta propuesta y nos den sus puntos de vista con un análisis serio. ¿De acuerdo? Yo les hablaba hace un minuto de lo que es la pirámide poblacional. Esta pirámide poblacional, si ustedes se dan cuenta, ha variado, no es la misma. En el año 2000, si ustedes se dan cuenta, las líneas, a ver si alcanzan a ver mi flechita, esta parte, estas líneas verde, ¿sí? Era lo que se estimaba que iba a ser la pirámide poblacional. ¿Sí? Después, si ustedes se dan cuenta, se acható en la parte de la base para el 2010, que es la línea morada. ¿Esto qué quiere decir? Esta parte faltante entre lo que se debió haber conseguido y lo que terminó siendo, estas son millones de trabajadores, mujeres, y millones de trabajadores, hombres, que no van a aportar para el sistema de pensiones. ¿De acuerdo? Por último está la gráfica de base, que es la que se presenta en el 2020 según el INEGI, por escalas de edades de 5 años, ¿sí? Esto puede deberse a muchos factores. Se ha estado tratando de incentivar de alguna forma el control natal en la población mexicana. Me imagino que recuerdan toda esta publicidad de sin globos no hay fiesta y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto ha logrado disminuir la cantidad de embarazos, ¿sí? En las generaciones, digamos, más recientes. Si bien es cierto, esto va a ayudar mucho en cosas como el suministro de alimentos, en la capacidad de las instalaciones de salud para atender a la población, etcétera, tiene una repercusión no tan buena en la parte de pensiones. ¿Por qué? Porque cada vez es menos la gente que contribuye, ¿sí? A pagar, a financiar a estas pensiones. Adicionalmente, el estimado de vida en la población mexicana ha crecido. Esto es bueno para la gente porque vive más, pero es malo para los sistemas de pensiones porque hay que pagarles durante más tiempo a estas personas que no tienen una vida laboral activa, no están contribuyendo, pero sí están percibiendo de este sistema un ingreso. Entonces, cuando ustedes juntan todos estos factores, la falta de población en la base que aporte para pagar, el incremento en la edad de jubilación se hace necesario con la intención de que no paguen durante tanto más tiempo a estas personas sin que produzcan algo. Esto generó que en México en las últimas décadas se incrementara la edad de jubilación, ¿de acuerdo? Pero pese a ello no ha sido suficiente, ¿sí? Entonces, si a eso le aunamos problemas que hemos tenido como país, ahorita los vamos a ver,
pues estamos en un dilema, ¿no? La propuesta es muy buena en el sentido de que todos queremos que nos paguen bien cuando nos jubilemos, porque sentimos que contribuimos durante mucho tiempo con los impuestos y todo esto. Lamentablemente, ¿sí? Hay límites para todo. Si ustedes recuerdan al inicio del curso, yo les hice mención en la presentación de que la economía se encarga de distribuir los recursos escasos. Y es que al final de cuentas todos son recursos escasos. ¿Sí? Entonces tienen que ver la mejor forma de que ustedes puedan distribuir estos recursos. Cuando ustedes hacen que la población tenga un incremento en la esperanza de vida, ¿sí? Suena muy bonito cuando ustedes hablan de que hay que pagarle 100% de pensiones, suena muy bonito, es deseable, pero tenemos que ser realistas, no tenemos recursos para todo. Pero adicionalmente yo les decía, necesito que ustedes vean otras partes que la mayoría de la gente no ve, que es, ok, esta es la parte, digamos, que ha llamado más la atención, pero la gente poco se interesa por saber, bueno, ¿y cuánto consumen de medicamentos estas personas que tienen una sobrevida, una esperanza de vida mayor ahora que hace 10 o 20 o 30 años? ¿Sí? Cada década se incrementa un poco. Pues de entrada tenemos el problema de las enfermedades crónico-degenerativas. Si ustedes analizan cuál ha sido la evolución de estas enfermedades crónico-degenerativas en México, literalmente han desgastado los sistemas de salud. Se llevan la mayor parte del presupuesto. Toda esta compra de medicamentos antihipertensivos para la diabetes, todas estas enfermedades, por ejemplo, enfermedades renales, desgastan porque salen muy caras, muy, muy caras. Por darles una idea, este tipo de personas que ya están en este grupo de edad que tienen este tipo de enfermedades, no solo requieren de medicamentos, sino de consultas. Las consultas están sobresaturadas. En muchas instituciones tienen un índice de retraso incluso de meses y hasta años en tercer nivel. La lista, por ejemplo, para un trasplante renal puede rebasar los 2, 3 años si es que llega. ¿Sí? Y sale caro, muy caro. ¿Sí? Como país tenemos que pagar eso. Adicionalmente, si ustedes revisan cuáles son las principales enfermedades que tenemos los mexicanos desde hace por lo menos 3 décadas, siguen siendo las mismas. Por una parte tenemos los tumores malignos, que representan cerca del 13% de la población como causa de fallecimiento. Estos tumores malignos están íntimamente relacionados con la edad de las personas. A mayor edad, mayor posibilidad de aparición de este tipo de neoplasias. ¿De acuerdo? Dentro de estas enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas, está todo lo que conocemos particularmente como síndrome metabólico, que incluye la diabetes, pero no como única causa. ¿Sí? Existen varias enfermedades endócrinas. De hecho, la diabetes es una de esas enfermedades. Porque además tenemos nada más de la diabetes, tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 son todos aquellos pacientes que requieren del uso de insulina. La diabetes tipo 2 son personas que no necesariamente requieren de insulina. Puede ser la mejor opción para ellos en algunos casos, pero no es la única opción. Se pueden ocupar hipoglucemiantes orales. ¿Sí? Pero tenemos como principal causa de muerte a las enfermedades del sistema circulatorio. Aquí se integran sobre todo la parte de infartos. Si bien es cierto, la conducta alimenticia entre los mexicanos ha cambiado en las últimas décadas a raíz de esta globalización y somos mucho más proclives a la adquisición de este tipo de enfermedades, también es cierto que hay un sesgo en cuanto a la información, y es que cuando ustedes encuentran un paciente muerto y desconocen la causa, las más de las veces terminan asentando en el certificado de defunción pues un infarto, ¿sí? Cuando en realidad no tenemos la certeza de que haya sido un infarto. Y estaremos en la misma idea de que la misma incapacidad de la logística que está distribuida en la República Mexicana no nos permite hacer necropsias a todos los muertos para verificar que efectivamente, como consecuencia de un infarto, fue que murieron.
porque hay formas, digamos, dentro de la necropsia de determinar si fue un infarto lo que causó la muerte. Entonces, esto hace que se incremente mucho más que proporcionalmente el registro de enfermedades del sistema circulatorio que en realidad no corresponden a este rubro. ¿De acuerdo? Ahora bien, si ustedes analizan, entre estas tres principales causas que tienen que ver con la edad, tienen que ver quizá con algo de sobreregistro, ¿sí? Pero que tienen mucho que ver con la edad. Por ejemplo, la diabetes el tipo 2 se presenta después de los 40 años de edad en la final de las veces, junto con los tumores neoplásicos y con enfermedades del sistema circulatorio causadas por hipertensión arterial, por aterosclerosis, etcétera. Estamos hablando de que tienen el 60% de las causas de muerte de los mexicanos que tienen relación directa con la parte de la edad. En el momento que ustedes incrementan la esperanza de vida, van a incrementar necesariamente la mortalidad por estas tres causas. ¿Sí? Y eso cuesta. ¿Por qué? Porque atender todo este tipo de enfermedades, sea de forma preventiva o curativa, tiene un costo. ¿Vale? Ese costo no está siendo vislumbrado por las instituciones dentro de lo que consideran el pago de pensiones. Solamente se están yendo por la parte de la, digamos, la percepción económica que tiene la gente, pero no se están percatando de que sobre los sistemas de salud hay un impacto importante de todo eso, ¿sí? Que también cuesta y que nadie está pensando en cómo se va a financiar en el largo plazo. Esa es la parte que a mí me interesaría que ustedes pudieran percibir. Durante muchísimos años, México fue el modelo, ¿sí? En cuanto a medicina preventiva, sobre todo en la parte de vacunación. Pero a raíz de las últimas políticas que se tomaron, se dejaron de adquirir vacunas, se difirieron la adquisición de muchos productos y medicamentos que prevenían que las enfermedades fueran adquiriendo dimensiones cada vez mayores en la población y generaran un costo mayor. La medicina preventiva siempre por mucho ha sido más barata. El problema es que hay que desembolsar ahorita para ver los resultados dentro de 5, 10, 15, 20 años. Y mucha gente no quiere esperar. Quiere resultados inmediatos ante el gasto del dinero. Entonces, ese es el problema de la medicina preventiva. No se ve de inmediato los efectos, pero es mucho más barato. A diferencia, la medicina curativa requiere de mucho gasto, pero obviamente da mucho que exponer, mucho que exhibir, mucho que presentar sobre lo mismo. ¿Sale? Aquí hay una disyuntiva importante para ustedes. Porque cuando se toman decisiones, muchachos, no solamente tienen que ver cuánto les va a costar, sino qué efectos van a tener en el largo plazo, cuánto pueden ahorrar. Muchas instituciones, quizá últimamente no se ha podido ver mucho en México, pero muchas instituciones como el sector salud tenían gente dedicada en epidemiología, la inteligencia epidemiológica, precisamente a esto, ¿sí? A verificar qué acciones se podían tomar ahorita con el menor costo posible, entre comillas, ¿sí? Pero que generara repercusiones benéficas en el largo plazo, aunque ya no estuvieran ellos ahí. Lamentablemente se ha perdido un poco esta visión de país y hemos entrado en una dinámica un poquito más de pronto plazo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer que se vea ya, que se note ya? Y esto como país nos ha salido muy, muy caro, ¿sí? Y nos va a salir todavía más caro en las próximas décadas. Quizá ahorita no se alcanza a dimensionar el tamaño del problema, porque apenas tenemos 5 años con estas políticas, pero dentro de 10, 15, 20 años vamos a notar una fuerte diferencia en cómo funcionan los sistemas de salud. El problema de la medicina curativa, ¿sí? Es que primero deja secuelas, segundo sale muy caro y tercero, van a tener que manejar esta misma estructura a largo plazo hasta que no encuentren una solución y esperen esas décadas que ya llevamos de retraso para poder mantener el mismo nivel que tenían antes de, ¿vale?
Yo sé que esto suena al principio complicado, pero bueno, ya lo van a ver. Ahora pasemos ya directamente a lo que es el documento, lo que yo quiero que ustedes presenten. Esto también lo solicita la universidad, el estudio de caso. Primero que nada es un documento formal. ¿A qué me refiero con formal? Yo sé que muchos de ustedes tienen mucha creatividad para presentar sus trabajos, quieren ser originales, nos los presentan con unas carátulas pues, muy llamativas y está muy bien. Pero en un trabajo académico y formal no es factible que ustedes hagan eso. ¿Sí? Necesita ser sobre. Necesitamos una carátula que cubra las principales características. Ahorita las vamos a ver punto por punto. ¿Sí? Que incluye básicamente su nombre, la materia, el índice. ¿Sí? Y ya después vamos a pasar al cuerpo del documento. ¿De acuerdo? Ahorita la siguiente columna vamos a ver a qué nos referimos con el cuerpo del documento. Por último y bien importante, las fuentes bibliográficas. Miren, a raíz de toda esta situación que se ha presentado, que si plagiaron la tesis, que si no le dieron crédito, etcétera, etcétera, la universidad no quiere entrar en este tipo de disyuntivas de tener que formar consejos académicos para deliberar al respecto de plagios y cosas por el estilo. Es por eso que va a ser muy, muy importante que las coincidencias de su trabajo con cualquier otro trabajo o plataforma de Internet no supere el 40%. De otra manera se considerará que es plagio y van a ser sancionados severamente. ¿De acuerdo? Otro punto. Hasta ahorita yo no he considerado las entregas extemporáneas con una penalización por eso, a pesar de que está claramente descrito en la carta descriptiva que cuando ustedes se entregan en la segunda semana, van a tener un 20% de penalización. Hasta ahorita yo no se los he aplicado, pero esto es momentáneamente porque tengo la discrecionalidad de hacerlo. Pero en el estudio de caso que ustedes van a presentar como segundo entregable, no tengo esa facilidad. ¿Por qué? Porque la plataforma verifica que exista la sanción correspondiente. Entonces, por favor, traten de entregar antes del próximo domingo. ¿De acuerdo? Ahora bien, pasemos al cuerpo del documento. El cuerpo del documento va a tener antecedentes, planteamiento del problema, diagnóstico situacional, objetivos, hallazgos, análisis, resumen, propuestas y bibliografía. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que necesito para cada uno de estos puntos? Ok. Primero la parte del contexto o los antecedentes. ¿Sí? Miren, hablando de este tema, esto nada más como una pequeña introducción, no lo tomen como la única información que ustedes tienen que ir a investigar, porque este es un trabajo de investigación. Eh, en los años 80 hubo un director general del Instituto Mexicano del Seguro Social que se llamaba Genaro Borrego. Este señor desapareció, ¿sí?, los fondos de pensiones del Seguro Social, que en aquel entonces era el encargado de pagar las pensiones a los trabajadores. A raíz de eso, cuando sale el señor Carlos Salinas de Gortari como presidente de México e ingresa el señor Ernesto Zedillo Ponce de León, hay un verdadero caos económico en México. Ese caos económico era tan importante que adicionalmente cuando ustedes ven que se desaparecen los fondos de pensiones de los trabajadores del IMSS, pues empiezan a tener un serio problema para pagar. Entonces, ¿qué pasa? Ernesto Zedillo crea las cuentas individuales para el retiro que va a manejar Banco de México. Pero Banco de México legalmente no está instruido para realizar este tipo de actividades. Por tal motivo, se generan posteriormente una cosa que van a hacer las AFORES, administradoras de fondos para el retiro. Estas administradoras del Fondo para el Retiro tienen la misión de invertir de la mejor manera posible el dinero para pagar dividendos sobre ese dinero, que a final de cuentas no es de ellos, es de los trabajadores, no porque se los hayan quitado a ellos, sino porque en la ley apareció la obligación para los patrones de pagar una parte proporcional del salario
a estas afores como digamos un sobresueldo, una prestación para el trabajador, toda vez que ya había desaparecido la obligación por parte del Seguro Social de pagar las pensiones porque ya no tenían dinero, ¿de acuerdo? Entonces, aparecen todas estas afores que después van a desaparecer, a unificarse, a cambiar, a vender, etcétera, etcétera, ¿sale? Podemos ver esta parte, también podemos ver las afores, pero no es el objetivo de este trabajo. Esto básicamente es para que entiendan de dónde viene el problema del pago de pensiones. Por obvias razones, en la mayoría de los países donde se dio este esquema, que particularmente aquí en América Latina fue en Chile y en México, entenderemos que si ustedes les están pagando, no sé, un 7% de su salario, las empresas están aportando para que hagan un fondo de retiro, cuando ustedes se retiren, no van a poder cobrar el 100% del salario que cobraban. ¿Por qué? Porque el fondo que está generando intereses o dividendos no es tan amplio para cubrir esa cantidad. Entonces, durante el sexenio de este señor Felipe Calderón, de hecho empezó desde Fox, a finales del sexenio de Fox, y después con Felipe Calderón, se alentó mucho esta parte del ahorro voluntario. Que ustedes aportaran de forma voluntaria, no nada más las aportaciones del patrón, sino ustedes aportaran este fondo de retiro con la intención de hacer crecer la base que generaba dividendos y ustedes pudieran mejorar cuando tuvieran que percibir esta remuneración después de jubilado, pudieran mejorar la cantidad que podían alcanzar. Ahora bien, podemos ahondar en el tema, pero no es el caso. Solamente les estoy dando una introducción. Ahora bien, esperanza de vida contra instituciones de salud. Como ya les expliqué, las instituciones de salud se ven impactadas en sus gastos a raíz de este aumento en la esperanza de vida. Pero no es lo único, también tenemos la parte de la asistencia. Ok, me están avisando aquí que nuestra reunión va a finalizar en 10 minutos. En caso de que se termine antes de que concluya, vuelven a entrar con el mismo link, ¿de acuerdo? Nada más me dan 2, 3 minutos para arreglarlo porque estoy ocupando la cuenta de mi hija y ya volvemos a entrar. Y voy a tratar de darme prisa. Los seguros de asistencia tienen que ver con estos seguros que la gente compra para tener asistencia médica y no tener que recurrir a las instancias de salud públicas, ¿sí? Como podría ser el seguro social, el ISSSTE, salubridad, etcétera, ¿vale? Pues en estos antecedentes de lo que se trata básicamente es de la descripción, ¿sí? De qué estamos hablando, de qué se trata, con qué frecuencia se da, cuándo sucede, en dónde se ha dado, etcétera, etcétera. Ahora bien, el planteamiento del problema. Básicamente quiero que se centren en si es viable el incremento del pago de pensiones al 100%. Esto es cuando las familias van a decidir si compran un coche o no, ¿sí? Más allá de si el coche está bonito, está feo, primero necesitan saber si pueden comprar el coche. Aquí lo que yo quiero es no que me digan si está bien o está mal. Lo que quiero que me digan es si es viable pagar las pensiones al 100%. Para eso necesito que se alleguen de datos de fuentes reales. No quiero otros datos. De eso ya tenemos mucho en este país. Cada quien tiene sus datos. Quiero que se vayan a las fuentes oficiales y de ahí tomen los datos y me digan, basado en estos datos, si es factible o no el pago de pensiones al 100%. ¿Vale? Ahora bien, el diagnóstico situacional. Básicamente ustedes me van a hacer una descripción realista de lo que cualquiera puede ver con esos datos. ¿Vale? Lo que quiero es que quiten la basura, quiten la paja de todo lo que leyeron, ¿sí? Y me den una descripción sintetizada de qué se trata el asunto, ¿sí? Cómo están las cosas, cuál es la perspectiva futuro con los datos que se tienen, ¿vale? Eso es el diagnóstico situacional, no se compliquen la existencia. Los objetivos tienen que ser muy específicos. No necesito que se avienten por todos lados, no. Si quieren nada más plantearme un único objetivo. ¿Cuál sería este? Conocer si es viable el pago de pensiones al 100%. Así de sencillo. No se compliquen la existencia. No busquen objetivos secundarios. Eso es para trabajos de investigación que ahorita no les va a dar tiempo de desarrollar porque para hacer este trabajo tienen una semana. Ahora bien, entre todo lo que estudien van a encontrar hallazgos. Esos hallazgos son importantes. ¿Por qué?
La penicilina se descubrió como un hallazgo. No la estaban buscando, pero la encontraron. En la construcción del aeropuerto encontraron mamuts. No los estaban buscando, pero los encontraron. Y de esos hallazgos, ustedes van a hacer un análisis. Ese análisis es un pensamiento lógico y creativo que les va a ayudar a conseguir algo. Tal vez no es lo que inicialmente estaban buscando, pero a final de cuentas van a encontrar algo que es importante para los demás. Entonces, es importante que lleven ese análisis con mucha creatividad, con mucho ingenio. El resumen con su palabra lo dice, es un cuarto de cuartilla, un tercio de cuartilla, si quieren una cuartilla, pero no más, y pueden empezar con cualquiera de estas palabras, que les van a guiar hacia lo que queremos como un resumen. ¿Sí? Es realmente como cuando van a platicar una película en una parada de camión. Necesitan ser breves y concisos, ¿sale? Sin entrar en muchos detalles. Por último, sus propuestas. Se vale estar en contra, se vale estar a favor. Lo que no se vale es no tener nada que proponer. Criticar sin proponer es lo mismo que hacen las señoras en la esquina, vendiendo tamales o en la fila de las tortillas. Todo el mundo critica, pero nadie propone cómo se van a solucionar las cosas. Lo que nosotros necesitamos es gente que proponga. Por último, sus fuentes bibliográficas. Creo que ya les quedó claro cuál es la importancia de las fuentes bibliográficas. Por favor, todas las fuentes bibliográficas tienen que ir en formato APA. Por último, todo esto para qué. A ver, chicos, me imagino que vieron la película de Alicia en el País de las Maravillas. En una parte, la niña está perdida y llega a una encrucijada de caminos y se encuentra un gato. Le pregunta el gato, ¿a dónde vas a ir? ¿O a dónde quieres ir? Porque le dice la niña que no sabe dónde está y a dónde ir. Y el gato le dice, pues si no sabes a dónde ir, da lo mismo que camino tomes. Entonces, ustedes van a ser administrativos, van a ser directivos de centros de salud, o de hospitales, o de, si quieren, la Secretaría de Salud, o el INPO, lo que quieran. Necesitan saber hacia dónde van. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de estudios? Para que fortalezcan el músculo, ¿sí? Para que aprendan cómo se toman las decisiones importantes y puedan hacer una proyección estratégica para la toma de decisiones. Esa es la importancia. Bueno, pues por mi parte es todo porque se va a acabar el tiempo que nos dan de grabación. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Ángela, Aileen, Alexis, ¿alguna duda que tengan? Por el momento no, maestro. ¿Les quedó claro lo que se está Todo bien. solicitando? Ángela, Aileen, Alexis, ¿les quedó claro lo que se está solicitando? Yo tengo una duda. Y adelante, por favor. Me quedó duda en el apartado donde es el diagnóstico situacional. ¿Me podía explicar otro, ah, cómo es lo que quieren el diagnóstico situacional? Claro, lo que necesito básicamente es lo siguiente. Quiero que me describas con los datos que investigaste cómo está la situación real. ¿Sí? Quiero que me digas, por ejemplo, con los datos que obtuve, no existen los fondos suficientes en México para el pago de pensiones al 100% a toda la población. O sí hay posibilidad, pero para un grupo muy restringido de población, solo los que cotizan en el Seguro Social. ¿Sí? O con los datos que obtuve, se necesitaría incrementar la edad de la población para poder llegar a un pago de 100%, o necesitamos aumentar la base gravable o la población juvenil que va a aportar a las pensiones de las personas mayores. Eso es lo que yo quiero que me digas en el análisis situacional. ¿Cómo estamos ahorita? En el contexto real de México, ahorita, ¿se puede o no se puede? Con los datos que tú obtuviste. No sé si me di a entender ahí o te lo explico de otra manera. No, sí, ya lo entendí. ¿Sí? Sí, gracias. No, de qué es lo que necesiten. Les recuerdo que mi correo está abierto para lo que necesiten, pueden preguntar lo que gusten. ¿Algo más que tengan ustedes dudas ahorita? Por mi parte ya no. Ok. Ángela, Aileen. Ok. Todo bien, maestro.
Parece que todavía tenemos 2 o 3 minutos más por lo que estoy viendo aquí. ¿Tienen dudas sobre el material que se presentó, que se ha estado presentando en las semanas? ¿Algo que les haga falta o que no haya quedado claro? ¿No? Bueno, sale pues. Pues entonces los dejo, muchachos. Les agradezco mucho su presencia. Cualquier duda, no duden, escriban al correo, con todo gusto yo les contesto, ¿vale? Y espero sus trabajos. Por favor, traten de entregar antes del domingo. Yo sé que parece mucho, pero no quiero un trabajo extensísimo. Lo quiero completo, no extenso. ¿De acuerdo? Que cubran los requisitos. Los requisitos los pueden ver en las rúbricas que están dentro de su viñeta del lado izquierdo. Ahí vienen las rúbricas. Ahí pueden revisar cuáles son los elementos que se califican. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Sí, profesor. Bueno, cualquier cosa ahí sigo al pendiente. Cuídense mucho, que tengan bonito día de San Valentín, váyanse a festejar, diviértanse, están jóvenes. Gracias, profesor. Muchas gracias, maestro. Excelente noche. Igualmente, hasta luego, buenas noches. Buenas noches.